Estamos iniciando nuestra conferencia, el consumo de alcohol como detonante de la violencia de género en México. Vamos a tener una presentación por parte de destacadas especialistas y activistas en los temas de consumo de sustancias y violencia de género, y tendremos al final un par de testimonios de compañeras que han sufrido violencia por parte de parejas con consumo de alcohol, y al final abriremos el espacio para preguntas y respuestas de los medios. Me voy a permitir presentar a las especialistas que nos acompañan. Se encuentra la doctora Marta Romero, ella es investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría y una especialista en los temas de género asociado al consumo de sustancias psicoactivas. También se encuentra la maestra Susana González, ella es coordinadora de posicionamiento público en GENDES, y tenemos a la maestra Yajaira Ochoa, coordinadora de comunicación y especialista de políticas de género en Salud Justa. Tanto GENDES como Salud Justa como el Poder del Consumidor forman parte de la Red de Acción sobre Alcohol, que el día de hoy es quien convoca a esta conferencia de prensa. Voy a dar una breve introducción, un breve contexto para darle paso a las presentaciones de nuestras compañeras y entrar de lleno en materia. Particularmente a la Red de Acción sobre Alcohol le interesa mucho posicionar el tema del alcohol como un problema grave de salud pública, pero especialmente el problema relacionado a la normalización que existe respecto al consumo de bebidas alcohólicas en nuestro país, cada vez más asociado, sobre todo en el caso de consumos de inicio en jóvenes, que viene creciendo de acuerdo a las encuestas que tenemos acceso, pero también a la carga global de enfermedad y morbilidad y mortalidad que genera. Recientemente la Organización Mundial de la Salud estimó que en nuestro planeta mueren cada año 2.6 millones de personas por causas atribuibles al consumo del alcohol. En México específicamente mueren cada año 40,000 personas por las mismas causas. Hay un tema importante de consumo de alcohol en nuestro país. De acuerdo a una encuesta que levantamos este año a través de la encuesta Reset de Alcohol México 2024, levantada en abril, el 83% de la población ha consumido alcohol alguna vez en la vida y el 43% de los adultos lo ha consumido en los últimos 30 días. Lo que más se consume en nuestro país es cerveza. Por supuesto que nos interesa mucho como colectivo de organizaciones de sociedad civil destacar los problemas que genera el consumo de alcohol. Sabemos ampliamente de los daños físicos que el alcohol ocasiona, pero queremos que la gente, la población en general, reflexione sobre los temas sociales como consecuencias que el consumo tiene. El consumo de alcohol es sin lugar a dudas un factor de profunda descomposición social, y hay que decirlo que existe un enorme cúmulo de investigaciones que relacionan el consumo de alcohol con todas las formas de agresividad, y aquí por supuesto el día de hoy queremos poner énfasis en lo que tiene que ver con la violencia de género. El alcohol, sabemos perfectamente, es un factor de riesgo también para enfermedades no transmisibles, que tiene mucho que ver con estilos de vida y elecciones personales cotidianas, y que se relaciona lamentablemente con consecuencias sociales funestas, como pueden ser accidentes de tránsito, como puede ser ausentismo laboral y por supuesto como pueden ser agresiones, lesiones. Es sabido, por supuesto, que no es un sine qua non de consumir alcohol y por lo tanto habrá violencia. Sin embargo, sí es un factor de riesgo que precipita en aquellas personas que tienen una tendencia a comportamientos violentos a que estos se lleven a cabo, se realicen. En datos no me voy a detener mucho porque nuestras especialistas van a hablar a profundidad en ello, pero sí mencionar que el consumo de alcohol también es un factor de riesgo, no solo de la violencia per se hacia las mujeres, sino que también incluso agrava esa violencia. Es decir, cuando se llega a presentar suele ser más grave en los casos cuando está presente el alcohol. Para nosotros en la Red de Acción sobre Alcohol es muy importante hacer énfasis en la necesidad de una regulación estricta de las políticas públicas para el control del alcohol. En esta encuesta que levantamos pudimos observar que al 97% de la población le preocupa la violencia contra las mujeres provocadas por el consumo del alcohol. Es decir, a todos les preocupa realmente cuando lo ponemos
en contexto esta relación que existe entre consumir alcohol y la violencia dirigida hacia las mujeres. Pero cuando revisamos las características, pues vemos que en nuestro país hay una altísima disponibilidad de bebidas alcohólicas. Hoy, como nunca en la historia de México, tenemos la mayor cantidad de puntos de venta de alcohol. Es increíble la cantidad de opciones que tienen hoy en día las personas, particularmente los jóvenes, para adquirir bebidas alcohólicas. Inclusive desde un dispositivo móvil pueden ya solicitar que directamente a domicilio, sin salir de casa, les puedan llevar bebidas alcohólicas. Cuando revisamos la encuesta, para el 87%, pues justo afirma que es muy fácil conseguir alcohol en nuestro país. También el 60% considera que es relativamente barato. Y cuando revisamos, por ejemplo, datos de la ENVIPE, de la encuesta, que nos dice específicamente que cuando le preguntan a las personas cuál es la primer conducta antisocial o incluso delictiva que les preocupa, la primera de todas es el consumo de alcohol en la calle. Entonces hablamos de una altísima disponibilidad y vemos un problema social que es el consumo de alcohol, que se empieza a asociar sobre todo a patrones de abuso, a patrones de consumo excesivo. También el 76% refirió que la exposición a la publicidad de alcohol fomenta mucho la iniciación en los jóvenes. Hoy en día, con tantas alternativas como los famosos azulitos, las micheladas, las gomichelas, se ha vuelto tan accesible y tan atrayente para los jóvenes y vemos lamentablemente la iniciación cada vez más grande en este sector de la población. Y algo importante, para el 75% de la población están de acuerdo en que las medidas de política para reducir el consumo de alcohol beneficien tanto a los que consumen alcohol como a aquellos que no consumen. El 14 de agosto empezamos, a partir de ese mes en Raza, iniciamos una campaña dirigida a sensibilizar a la población respecto del consumo de alcohol y la violencia. Nos hemos centrado específicamente en este vínculo porque parece que se ha normalizado no solo el consumo, sino esto como una consecuencia social. Lamentablemente, en muchos de los testimonios de mujeres que han sido violentadas por parejas con consumo alcohólico, llegamos a escuchar muchas veces que lamentablemente llegan a ver esto como un proceso normalizado, lo cual en ninguna circunstancia debería de tolerarse o contemplarse. Iniciamos también en esta etapa una serie de comunicados en redes sociales y también en diferentes rutas de camiones en la Ciudad de México. Y el día de hoy iniciaremos la segunda etapa de esta campaña, que se centra específicamente en la violencia de género relacionada al consumo del alcohol. Y por último, lo que queremos desde esta red de acción sobre alcohol y en lo que nos queremos enfocar es en un urgente llamado a la acción, específicamente a las nuevas autoridades del gobierno federal, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque requerimos como sociedad, como población, que se tome la atención debida y concurrente, porque es una política nacional para el control de bebidas alcohólicas. Hemos normalizado esas consecuencias y eso no debe de continuar más. Debemos de ser enfáticos en la necesidad de que debemos de tomar medidas que resten esa alta disponibilidad que existe de bebidas alcohólicas en nuestro país. Se deben de tomar en consideración, número 1, modificar el esquema actual de impuestos especiales a las bebidas alcohólicas. Debemos fortalecer las restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas y, por supuesto, aplicar medidas para disminuir esta alta disponibilidad de bebidas alcohólicas en nuestro país. Me voy a permitir ahora presentar el video que tenemos . Una de cada 3 mujeres que sufrí. Una de cada 3 mujeres que sufrieron agresiones de sus parejas declaran que estos estaban bebiendo alcohol. A mayor disponibilidad de alcohol, publicidad, puntos de venta, horarios, promociones y bajo costo, mayor consumo y violencia. El alcohol aumenta la violencia hacia las mujeres. Exigamos una política nacional sobre alcohol. Comparte este video y aprende más en
www.accionsobrealcohol.org. Red de Acción sobre Alcohol. Bien, vamos ahora a darle la palabra a la doctora Marta Romero, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ella nos va a hablar de los referentes conceptuales relacionados a la violencia y el consumo de alcohol como un vínculo especial. Doctora, por favor. Entonces, ¿me pasas esa para acá? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes. Esa no es la primera. Ok. El título de mi plática lo puso mi amigo Sabines, entonces me voy a referir a cosas un poco teóricas que nos pueden ser de utilidad para ubicar. Seguramente todos ustedes las conocen, nada más es como un repasito. Entonces, ¿qué entendemos por violencia? Como ustedes saben, es un uso intencional de la fuerza física o del poder, amenaza o acto en contra de uno mismo, de otra persona, un grupo, comunidad que resulta o tiene grandes probabilidades de resultar en daño, muerte, daño psicológico o de privación. O sea, la violencia no solamente es la violencia física, sabemos que puede ser violencia física, sexual, emocional, económica, cultural, violencia estructural. Hay más de 40 tipos de violencia que las personas podemos sufrir. La violencia también puede ser autodirigida, como es el caso del suicidio, interpersonal o colectiva, y dependiendo de su naturaleza puede ser clasificada como física, sexual, económica, etc. Y la violencia íntima, la dirigida a la pareja, puede ser abuso psicológico, físico, sexual u otro, como la violencia colectiva, que incluye la violación como un arma de guerra. O como lo que pasa en nuestro país, que la desaparición de mujeres o el feminicidio. ¿Por qué ocurre la violencia? Esto es importante decirlo porque es un ejercicio de poder y al poder lo definimos como la capacidad, habilidad, energía o fuerza para hacer o no hacer, provocar o prevenir algo que se estima beneficioso o no. Porque muchas veces se piensa que la violencia es una cuestión activa, pero yo también, por ejemplo, un hombre puede ser negligente y maltratar a su pareja y a su familia con el maltrato negligente. No te veo, no te escucho, no te doy, no te apoyo, no estoy, etcétera, etcétera. También el poder, sociopolíticamente hablando, es una facultad de imponer la propia voluntad sobre personas, grupos, instituciones, organizaciones, a fin de que estas personas, grupos o instituciones hagan algo, o se abstengan de hacer algo que en principio querrían rechazar. Entonces, parte del poder también es poder político, ¿no? Y poder cultural. El poder, esto es muy importante saberlo, pues sobre todo cuando es la violencia de género, siempre dicen, ¿por qué las mujeres no se van de un vínculo violento? Bueno, porque es una cuestión de que la persona que le está ejerciendo tiene los medios para imponerse a la otra, aprovechándose de la indefensión, de la incapacidad, de la indiferencia, de la complicidad y del temor a los que ellos se dirigen. No es una cuestión de que la persona elija estar ahí, es que todas estas variables de alguna manera se combinan para que ya no se pueda mover. ¿Se le cambia aquí? Bueno, voy a revisar brevemente los datos de la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares, que tiene que ver con la cuestión de la violencia. En esta encuesta entrevistaron a mujeres de 0 a 14 años, bueno, a las responsables, y mujeres de 15 años o más. Y en las mujeres de 15 años o más, lo que podemos ver es que los datos del 2021 comparados con el de 2016 nos dicen que la violencia ha aumentado en todas sus modalidades en las mujeres en México. Por otro lado, el tipo de violencia está ahí expresada: la psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o de discriminación, y aquí incluimos a las mujeres trans. Me voy a ir muy rápido. En esta encuesta, que está disponible en internet y ustedes la pueden bajar y están toda esta información, lo que vemos es que las mujeres en las áreas urbanas
sufren más violencia que en las rurales y que el tipo de violencia que más se ejerce es la violencia sexual. Por otro lado, en todos los grupos de edad aumentó la violencia, en todos los grupos de edad, como pueden ver del lado izquierdo, y la violencia sexual aumentó principalmente en las mujeres más jóvenes. Por estado civil hay mayor violencia en mujeres que viven solas, o sea, las mujeres solteras. Las que sufren más son las de unión libre, las divorciadas y finalmente las casadas. Y eso se repite en todas las encuestas de todo el mundo, de toda América Latina. Y eso es importante verlo porque luego que nos hable nuestra colega que está al lado mío, verán que los hombres lo que poco toleran es que una mujer sea autosuficiente, autodirigida, autónoma, triunfadora, exitosa. Entonces se vuelve en blanco más frecuente de la violencia. A mayor escolaridad hay mayor violencia y mayor violencia sexual, aunque uno podría pensar que por tener más escolaridad las mujeres se libran, pues es al contrario. Y bueno, de esto voy a hablar de lo que es muy rápidamente la carga de la enfermedad. Y esta es una nueva manera de ver las medidas de los problemas de salud. Y son importantes porque nos dicen, una mujer puede sufrir violencia, pero el costo a su salud no solamente se queda en ese acto, sino que le quita años de vida saludables y le quita años en los que puede vivir y probablemente le cause la muerte. Lo que es importante es que todas estas cuestiones son prevenibles. La violencia es prevenible, ¿no? Nosotros no podemos prevenir el cáncer de la misma manera que se puede prevenir la violencia. Y sin embargo, la violencia causa muerte prematura, porque muchas jóvenes se mueren cuando tendrían expectativa de vida de 80 o 90 años, están muriendo entre los 20 y los 30. Viven la vida con discapacidad, porque si superan la violencia siguen viviendo con estrés postraumático, ansiedad, depresión, muchos problemas, y entonces sus años de vida que le quedan no son saludables. Es decir, que los años que siguen viviendo después de la cuestión violenta son daños por vivir enfermo o discapacitado. Piensen, por ejemplo, también en una guerra. Se acaba la guerra, pero la gente queda con secuelas que les pueden durar a lo largo de su vida, incluso por generaciones se aprende. Ahora, esta gráfica es un estudio que hicimos con el Instituto de Salud Pública en relación a la violencia que viven las mujeres jóvenes en nuestro país, y comparas arriba los países de España, Japón, Francia y Alemania, que sus niveles de violencia son muchísimo más bajos que cualquier estado de la República de nuestro país. El estado que menos violencia tiene es Yucatán y tiene 3 veces más violencia que toda España. Y nuestros niveles de violencia son parecidos, por ejemplo, el de Guerrero, al de El Salvador y el de Honduras, que son los países más violentos de América Latina. Y estos son datos de muerte prematura en mujeres jóvenes en nuestro país. La otra, ¿cuántos años de vida saludable pierdo? También es la misma historia. El estado que pierde menos años es Yucatán y los que pierden más son Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas. Y si hiciéramos este mismo estudio con datos más recientes, creo que estaría peor. Y finalmente, las muertes por violencia interpersonal y suicidio son muy interesantes porque, por ejemplo, Yucatán, que está hasta arriba, que tiene pocas muertes por violencia interpersonal, tiene la tasa de suicidios de mujeres jóvenes más alta de toda la República. Y eso ya lo había estudiado Durkheim hace muchos años, de que las sociedades que permiten la expresión de violencia tienen menos suicidio, pero en las que no hay más suicidio y menos violencia interpersonal, y esto se refleja aquí. Guerrero, que tiene un porcentaje importante de violencia interpersonal, las tasas de suicidio son muy, muy bajas. Entonces, de todos modos, a las mujeres nos llega la violencia. Y esto es muy importante, que es parte de la violencia interpersonal. Y la violencia estructural, los estados que están marcados de rojo son los que tienen
tasas de muerte por edad, por años, muerte prematura en mujeres jóvenes, y curiosamente las flechas que ustedes ven son las rutas del narcotráfico. Entonces en los estados, por ejemplo, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Chihuahua, que donde hay más redes de narcotráfico, las muertes de mujeres jóvenes son más frecuentes. Y bueno, ya para irnos rápidamente, este es un estudio que hicimos en toda América Latina, Estados Unidos y Canadá sobre violencia y consumo de alcohol. Y lo que vimos, bueno, esto se repitió en todos los estudios, quienes están en riesgo, pero lo que es bien importante es que aquellas mujeres que son víctimas, las mujeres siempre sufrimos violencia. Y esto está aquí, ¿no? Las mujeres víctimas, la violencia nunca se termina, incluso después de los 65 años, y en los hombres también sufren violencia, pero después de los 40 pareciera que ya no tanto. Y con relación al alcohol, aquellas mujeres que beben 5 copas o más tienen más violencia que las que beben menos. Aquí lo importante es que también se estudiaron a los hombres. Entonces los hombres también reportaron violencia, pero la violencia que más reportan ellos son las cachetadas, en cambio las mujeres lo que más reportan son los puñetazos, las patadas y todo. Y lo que es muy interesante es la percepción que tienen los hombres víctimas de las mujeres víctimas en relación al alcohol. Cuando se le preguntó, cuando pasó el evento violento, quién estaba bebiendo, en el 60% nadie estaba bebiendo, dijo la mujer, pero el 40% sí. Y los hombres víctimas señalaron que las mujeres también bebían cuando fue el episodio violento. Y esto es muy importante porque muchas mujeres empiezan a beber por la presión que tienen los hombres sobre ellas de que las acompañen en el consumo. Claro que cuando empieza la violencia, pues ¿quién va a perder? Pues la mujer, simplemente por una cuestión de fuerza física. Y este estudio, que no me voy a detener a explicarlo, lo hizo una colega que desafortunadamente falleció hace poco, es de Guillermina Natera, donde se les preguntaron a los hombres y a las mujeres, y los hombres también reportaron violencia, y el mayor porcentaje de violencia estaba asociado al consumo de alcohol y de drogas. A pesar de haberlo vivido, las mujeres piensan en solicitar ayuda, pero eso de pensarlo y hacerlo es otra cosa. Y cuando la piden, a veces esta ayuda no es suficiente. Y ya las dos últimas, este es un estudio de una colega que se llama Gabriela Saliver, que estudió 444 mujeres adolescentes, mujeres chiquititas, que estaban en secundaria, y donde encontró que el consumo de alcohol en ellas empezó a los 9 años, que eso es gravísimo, y que el 74% de ellas consumían alcohol. Y lo más grave es que el 1.8 de estas adolescentes ya habían recibido violencia sexual por parte de su novio. Entonces, cuando tratamos de hacer prevención en la edad adulta, cuando el consumo inicia tan tempranamente, ya es demasiado tarde, ¿no? Tanto para ellos como para ellas. Y estos son datos de hace un año. Y finalmente esta gráfica lo que expresa es en dónde se mueren más mujeres trans por la intolerancia a la discriminación, y México y Brasil tienen el primer lugar en asesinatos de mujeres trans. Y muchas de estas mujeres también tienen altos consumos de alcohol, como un buen porcentaje de la población LGBT y Q, por la intolerancia y la discriminación de la que son víctimas del resto de la población. Entonces, para terminar, pensamos, los que hacemos investigación, que todo esto se debe de atacar con políticas que estén en base en el bienestar bien entendido, la equidad, que no es la igualdad, la equidad es darle a cada quien lo que necesita, porque no todo el mundo necesitamos lo mismo, la responsabilidad antes se decía empoderar a las mujeres, ahora decimos bien darles agencia, que quiere decir que las mujeres aprendan a de alguna manera gestionar lo que necesitan para sus propias vidas en lugar de depender de un otro. La justicia,
que sea justicia real y expedita, que se resuelvan las muertes y las denuncias en contra de varones que han consumido alcohol y las maltratan, y los derechos humanos, pero que sean también de las humanas, no solamente de los varones. Y pues sí, sigue siendo cierto que una vida sin violencia es un derecho de todas las mujeres. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, doctora Marta Romero, extraordinaria información. Vamos a pasar ahora con la maestra Susana González, coordinadora de posicionamiento público de GENDES. Por favor. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera hacer una breve introducción de qué es GENDES, por qué estoy yo ahora aquí representando a esta organización en la que colaboro. Somos un grupo multidisciplinario que enfocamos nuestro trabajo para erradicar, para prevenir, atender la violencia contra las mujeres desde el trabajo con hombres. Impulsamos procesos de reeducación, trabajamos con agresores, hablamos de investigaciones que tienen que ver con cómo se construyen las masculinidades, cómo los hombres desde la niñez también tienen ciertas expectativas sobre ellos. Bajo el sistema que vivimos, ambas partes tenemos unos roles ya muy establecidos, entonces analizarlo desde ahí nos ha dado pistas también para saber cómo atender pues todo lo que está sucediendo, ¿no? Sabemos por los estudios, y que creo que incluso estaría un poquito de más profundizar en ello, porque sabemos que estamos en una sociedad que violenta a las mujeres en muchos sentidos, ¿no? Ya la doctora nos ha mencionado muchos tipos de violencia, y todos estos tienen que ver o responden a una razón de género. ¿Por qué? Porque, justo como decía, hay una construcción social para ambas partes, ¿no? Hay una socialización de género, y en el caso de los hombres nos interesa saber cuáles son esos motivos, cuáles son, por qué siempre o la mayoría de las veces las agresiones a razón de género son propiciadas por ellos. Si ya venía adelantando el tema sobre el ejercicio de poder, sobre las decisiones, porque eso hay que dejarlo bien claro también. La violencia es una decisión, no es como que ¡pum!, apareció y ya, ¿no? ¡Qué mala suerte! No, la violencia es una decisión, y esta decisión parte de una intención de sometimiento, de dominación, de dejar bien claro quién tiene el control y el mando. Y en esta sociedad, pues sabemos que los hombres tienen ciertos privilegios porque nacieron como hombres, y nosotras tenemos ciertos obstáculos porque nacimos como mujeres. Entonces, con esta lógica es que vamos analizando diversos temas, y para profundizar en esta invitación que nos hacen para hablar sobre el vínculo que tienen el alcohol, la violencia y las masculinidades, vale la pena mencionar que sí, si bien la violencia es multifactorial, tenemos que decir que también hay muchas cosas que la van detonando a lo largo de la vida de los hombres. Nosotras desde la organización hemos hecho, como les decía, diversas investigaciones, y una de las últimas, que se llama Jugando a ser grandes, habla de eso, de cómo aprenden los niños a ser hombres, simplemente desde ahí, ¿no? De ir colocando los temas que desde que nacen se les van hablando, se les van motivando, que tienes que ser, ya sabemos, el agresivo, el competitivo, el viril, el que puede con todo, el que tiene que aceptar que es fuerte, porque si no lo es, cualquier cosita que se acerque a la debilidad se asocia a lo feminizado. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Viene el bullying, vienen un montón de cosas, porque estamos hablando de expectativas al final. Entonces, en este estudio que hicimos, de hecho, un caso comparativo en distintos estados, sale incluso el tema del alcohol. No sabíamos que iba a salir el tema del alcohol, pero socializar a partir del alcohol, sobre todo, y recuerdo muy bien, en Monterrey se hablaba, los niños decían, sí, claro, el momento en el que yo comparto, convivo con mi papá, es en la carnita asada, ¿no? Y la carnita asada, pues no es carnita asada si no hay alcohol. Entonces es el único momento en el que me siento como que estoy con él, ¿no? Que estoy conviviendo. Y esto pues obviamente también tiene un impacto. Si nos vamos a las estadísticas, como ya las hemos estado viendo, hay mucho que habla sobre la relación de el ejercicio de la violencia o la decisión de violentar a partir del consumo y sobre todo del abuso del alcohol. Esto potencializa porque desinhibe,
y desinhibe en muchos sentidos. A los hombres se les ha formado, se les ha dicho que no pueden contactar con sus emociones, solamente con el enojo. Ya sabemos que es la única muestra pues de alguna emoción, ¿no? Todas las demás se ven limitadas o incluso no deberían de estar en esta construcción de ser hombre. Entonces, cuando contactan con el alcohol y lo encuentran como una herramienta para desinhibir esas emociones, es que comienza también a aumentar el consumo, incluso entre pares. Si un hombre se siente mal, si tiene algún malestar, lo único que hace es, a lo mejor se acerca a alguno de sus pares, ¿y qué es lo primero que sucede? Pues que vámonos a chupar, ¿no? O sea, pues sí, porque queremos hablar, entre comillas. Pues digo hablar entre comillas porque al final ya no hablan, ¿no? Ya al final están bebiendo, el consumo aumenta y el fin, que era a lo mejor acercarse, contarle que le está pasando algo, eso ya no sucedió. Entonces, desde ahí comienza también a afectarles a ellos, porque se busca como una herramienta para desinhibir, pero termina siendo un problema cuando estamos hablando de que se les exige ser competitivos, toman riesgos. Hay un estudio muy interesante que el doctor Benno de Keyser, que se enfoca en la salud de los hombres, a analizarlo junto con algunos colegas que trabajan masculinidades, hacen un estudio que se llama La caja de la masculinidad, en donde se habla de esto, de esas expectativas, de esa construcción y de cómo afecta en lo sexual, en la salud mental, porque incluso tiene que ver con depresión, con ansiedad, con suicidio, con muchos factores. Pero al que me quería referir es a esa decisión de tomar riesgos. Cuando están a lo mejor en un bar, lo voy a describir como una situación porque no es que siempre pase así, pero bueno, seguramente nos puede parecer familiar porque desafortunadamente sucede mucho. En un bar, bebiendo, se descontrola todo, empiezan, tú que me ves, ¿no? Y ahí cualquier cosita puede detonar una violencia porque ya no existe como el control sobre estas reacciones, no del todo. Entonces, tengo que demostrar que soy el fuerte, que soy el agresivo, el competitivo, incluso tomo riesgos contra mí, no nada más me voy a pelear, no nada más voy a tener ahí problemas, voy a tomar el auto, voy a tomar riesgos y voy a manejar bajo la influencia del alcohol y de otras sustancias. Pero si estamos diciendo que es la única forma en la que se les ha dicho que pueden permitirse contactar con emociones, también tiene lógica que lo hagan, ¿no? O sea, no es como una justificación, es un tratar de entender qué está pasando. Y entonces, ¿qué sucede cuando llegan a los hogares y están bajo la influencia de alguna sustancia, en este caso del alcohol? Pues que se detonan muchas violencias, ¿no? Hay un estudio también para también hablar no nada más que la violencia es contra ellos y contra las mujeres, también contra la niñez, también contra las adolescencias. En el estudio de la REDIM, de la Red de los Derechos de la Infancia en México, hablan de esto, de cómo la niñez también recibe esta violencia a partir del consumo o bajo la influencia del alcohol. Analizan los cubos dinámicos, sobre todo, de lesiones y causas de la violencia que hace la Secretaría de Salud, y dice que el 83.6% de los agresores eran hombres bajo los efectos del alcohol, es decir, la niñez recibe violencia por parte de los hombres alcoholizados. O sea, esa es la conclusión a partir de este análisis de por qué llegan a los hospitales, por qué existe ese maltrato, qué lo está detonando. Y por otro lado también algo muy importante que tiene que ser mencionado es que dentro de estos tipos de violencia, desde Gendes decimos no hay violencia mínima, no es que como es psicológica, ya vimos el impacto, ¿no? La calidad de vida se ve afectada y la calidad de vida para siempre, ¿no? Entonces no es nada más como, ay, te dejo de hablar, el silencio es violencia. Pero si partimos de que unas son menos y otras son más, pues no vamos a llegar a las mejores conclusiones. Sin embargo, hay que decir que en el caso de la Secretaría de las Mujeres, a partir de su programa para detectar los riesgos de feminicidio, que es la violencia más exacerbada, en más del 80% de los casos, los agresores estaban bajo los efectos del alcohol. Es decir, es una de las causas de feminicidio, así, ¿no? O sea, no le tenemos que dar muchas vueltas. Y por eso, pues bueno, es importante también como mencionar lo que sí se puede hacer, que desde este tipo de campañas de prevención, que desde las iniciativas de políticas que permitan, que nos entendamos como personas, qué está pasando con todas las personas, por qué reaccionamos y por qué hacemos lo que hacemos, y dos, que demos medidas también para prevenir y atender.
En Gendes tenemos programas para de manera directa también atender a los hombres que son agresores o a quienes se dan cuenta de que por el hecho de ser hombres son posibles agresores. Entonces se acercan bajo un modelo de trabajo de muchas sesiones en donde se analizan desde conceptos hasta cosas vivenciales, y trabajo entre pares. No son clases, no es un curso, nadie se va a graduar de mejor hombre, nadie va a tener una medalla, pues, o sea, es un ejercicio diario, es una invitación a un análisis de todo lo que se hace. Como hombres y mujeres lo que queremos es buscar que estemos bien en conjunto, que lo individual, el trabajo individual que ellos hacen en los programas, se vuelva también un trabajo colectivo y que se apoye obviamente con todos los agentes sociales, que haya corresponsabilidad, y por eso estamos acá, que existan políticas públicas que permitan que el avance de las mujeres sea una realidad desde la prevención de la violencia, pero que vayamos más allá hacia la igualdad sustantiva, en donde todos y todas tengamos las posibilidades de vivir una vida libre de violencia. Pues me queda nada más invitarles a conocer Gendes si es que no lo han hecho. Y estamos en redes sociales, tenemos el sitio web y todo lo que hacemos, todas las investigaciones que hacemos sobre trata de personas, como esta relación de los hombres, ¿qué tienen que ver ahí? El estudio de pornografía que hicimos de los últimos para analizar cómo los hombres se construyen erótica y afectivamente a partir también de la pornografía y cuál es esa vinculación, el que les mencionaba de cómo se construyen desde que son niños. Y bueno, tenemos un montón de cosas, todas esas son de libre descarga porque justo apostamos a este trabajo colectivo y pues para que la sociedad avance, ¿no? Muchas gracias. Pero creo que ya va. Perdón, sí. Muchas gracias, maestra Susana, muy ilustrativo, y nosotros encantados de que Gendes forme parte de Raza. Vamos a pedir ahora a la maestra Yajaira Ochoa, coordinadora de comunicación, especialista de políticas de género en la Salud Justa, también que forma parte de Raza, que nos pueda platicar, por favor, la perspectiva de género. ¿Sí, ese mejor? ¿Mande? Sí. Sí, me voy a parar. ¿Te vas por allá? Sí. Solo hay que prenderlo. Ya, pues hubiera estado más práctico pararse. Hola, buenos días. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de las redes también y a quienes están aquí de forma presencial. Antes de empezar esta exposición, ¿no? y este mensaje, me gustaría que reflexionáramos, ¿no? Porque hablar de consumo nocivo de alcohol, de consumo de alcohol específicamente, a veces termina siendo incómodo dentro del contexto de la sociedad civil, porque pensemos y reflexionemos quienes estamos acá y también quienes nos están siguiendo a través de redes sociales, qué tan normalizado tenemos el consumo de alcohol, ¿no? Se habla de violencia de género y entonces a veces justificando este consumo del alcohol es bueno, sí, pero yo no he pasado por eso. Reflexionemos. Dentro de nuestro círculo es muy probable que conozcamos a alguien que haya pasado por eso. Y en este caso sí es importante que reflexionemos y visibilicemos cómo el consumo de alcohol es directamente proporcional al tema de la violencia. Y entonces en este caso también es importante señalar que la responsabilidad de esta normalización también es de una industria que vende un producto y que finalmente está normalizado y que vende un producto que daña la salud y que provoca este tipo de problemas. Yo les voy a hablar de las consecuencias del consumo. ¿La otra? No me acuerdo. La primera. Del consumo de alcohol y violencia hacia las mujeres de manera general y cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo. La siguiente, por favor. Les voy a platicar muy rápido. Salud Justa somos una organización que busca incidir significativamente en las políticas públicas del país como una organización libre de conflicto de interés para promover el ejercicio del derecho a la salud. Es importante resaltar que somos libres de conflicto de interés porque, como yo señalaba esta parte de la industria muchas veces lo que hace es buscar organizaciones de la sociedad para salvar su imagen, ¿no? La industria del alcohol también está relacionada con muchas organizaciones de la sociedad civil justamente para limpiar su imagen, considerando todos los daños que esta industria hace a la sociedad. La siguiente, por favor.
Les voy a hablar muy rápido de voy a resaltar 3 temas. Algunas de las cosas me las voy a saltar porque ya lo dijeron, ya lo tenemos muy claro. La relación entre consumo de alcohol y violencias en las mujeres, tipos de violencia a causa del consumo de alcohol y la necesidad de, dentro de todo esto que ya nos explicaron muy claramente quienes me antecedieron, la necesidad urgente de una política pública integral con perspectiva de género, en el caso del consumo de alcohol. Es importante que visibilicemos esta relación directa que existe entre el consumo de alcohol y la violencia hacia las mujeres. Esto hay que tenerlo muy presente cuando hablemos de violencia hacia las mujeres y consumo de alcohol, porque finalmente es importante también que responsabilicemos a la industria del alcohol, porque muchas veces el estigma y el señalamiento va hacia quien consume, y en este caso sí es importante señalar que muchos de quienes ejercen violencia hacia las mujeres cuando están alcoholizados son los hombres. Sí, visibilicémoslos, pero detrás de todo esto hay una industria que nos presenta estereotipos, que normaliza el consumo de alcohol y que además hace promociones que nos lo pone a mayor disponibilidad, y no tenemos una política fuerte y una política integral que visibilice toda esta situación que está pasando a causa de que la industria está metida también muchas veces en espacios políticos haciendo cabildeo. La siguiente, por favor. La violencia a causa del consumo del alcohol. Ya mencionaron y nos dieron una definición de que la violencia es la presión psíquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines en contra de la víctima. La siguiente, por favor. El uso del alcohol constituye un grave problema para la salud pública con consecuencias personales, familiares y sociales. Y en este caso el alcohol, ¿no? Y en este caso la violencia que ejerce quienes consumen alcohol en muchos casos, está afectando de manera directa nuestro entorno social y afecta de manera, no nada más es la mujer que sufre la violencia, no nada más es la familia que sufre la violencia, sino todo un contexto y un entorno que se ve afectado a causa del consumo de alcohol. La relación entre el consumo de alcohol y conductas violentas constituye un problema social con repercusiones legales. La violencia y el maltrato familiar se ha reconocido como un problema socialmente vinculado al consumo de alcohol, principalmente consumido por el hombre, quien ejecuta algún tipo de violencia en la mujer. Está comprobado que el consumo de alcohol específicamente en hombres, ¿no? y en este caso lo tenemos muy posicionado, en la mayoría quienes consumen alcohol son hombres, y quienes reciben la violencia física, psicológica, emocional y de todos estos tipos de violencia que ya nos hablaron, somos las mujeres, somos más vulnerables en este caso. Y está directamente relacionado este consumo de alcohol porque tenemos patrones y tenemos estereotipos en donde pues hay una cierta tendencia de los hombres a ser más violentos cuando consumen alcohol, porque el alcohol funciona como una droga que desinhibe, y en este caso los hombres queriéndose sentir más machos, más violentos, desinhibe esto, es esta parte que inconsciente o consciente que tienen, y hace que sean más violentos. Específicamente sobre la violencia contra la mujer, los datos mundiales revelan que ocurre en todos los países. De hecho, recientemente en Australia, el gobierno australiano introdujo una política pública en donde para disminuir los casos de violencia hacia las mujeres se está considerando el consumo de alcohol como un factor determinante. Y esto es importante, por eso estamos acá, para visibilizar. Hay muchos estudios que afirman que el espacio doméstico es el lugar en donde más ocurren agresiones contra la mujer. La siguiente, por favor. Y bueno, esta va a ser muy rápido, ya les hablaron nos hablaron más bien, de los tipos de violencia, y justamente yo puse estas imágenes porque el festejo, ¿no? Y en este caso, ¿cómo es que si nosotros googleamos, ¿no? O sea, en esta parte cuando googleamos alcohol, cerveza, nos presentan eventos deportivos, nos presentan a la familia feliz, festejando, pero ojo, siempre hay un determinante muy específico que es el alcohol. Y ya lo mencionaban anteriormente,
no es difícil vincular la fiesta sin alcohol, ¿no? Y esto es importante resaltarlo porque es lo que ha hecho la industria, hacernos creer que si no hay alcohol no hay diversión, ¿no? Y no estamos aquí para estigmatizar a quienes consumen alcohol, pero sí estamos aquí para visibilizar y responsabilidad a la industria del alcohol sobre los daños que socialmente ha generado este producto. Y bueno, a la par, ¿no? Lo que no se dice en muchas ocasiones es la violencia y cómo este producto está dañando nuestro entorno y nuestro contexto social, ¿no? Y no, muchas veces justamente cuando se habla de violencia hacia las mujeres y el alcohol, lo primero que se puede decir es, no, pues yo no lo he hecho. Pero sí seguramente en nuestro entorno social tenemos algún familiar que ha sufrido a causa del consumo de alcohol. La siguiente, por favor. Esta es la imagen que les hablaba sobre la normalización del alcohol y cómo la industria se ha encargado de posicionar un discurso en donde el alcohol es determinante para muchas cosas, para la felicidad, ¿no? Y lo pongo entre comillas para la siguiente, por favor. Y bueno, algunos ejemplos muy generales. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en donde se menciona que las llamadas de auxilio realizadas por mujeres a causa de amenazas aumentan en un 23.7% en Brasil cada vez que la selección juega. Esto es en el caso de Brasil, ¿no? Y es un ejemplo de que en el caso, por ejemplo, de los eventos deportivos donde hay consumo de alcohol y no es nuevo que ha habido problemas entre las porras, pues el consumo de alcohol es un determinante para la violencia. Las principales agresores son sus parejas. En Colombia repunta la violencia doméstica en un 25% y cuando hay mundial un 38%. La Organización Mundial de la Salud ha advertido desde 2019 que existe una combinación que es nicho de violencia, alcohol y partido matutino en fin de semana. Y en este caso la hipótesis es que si el evento deportivo es temprano, los hombres empiezan a beber desde temprano y eso hace que todo el día beban y provoca que haya más violencia. Cuando se gesta esta combinación, la violencia doméstica puede llegar a aumentar en un 40%, afectando todo el entorno social. La encuesta nacional sobre dinámica de relaciones en los hogares en 2016 nos sacó que el 15% de las mujeres han dejado a sus parejas, esposos, debido a que él tenía problemas relacionados con el alcohol. Y el 20% de las mujeres casadas o unidas que sufrieron violencia de pareja indicó que es mayor problema, que este problema empezó o empeoró cuando el agresor comenzó a beber alcohol con regularidad. Estos datos, finalmente lo que intenté hacer con estos datos es justamente visibilizar la relación directa que existe entre consumo de alcohol y violencia hacia las mujeres. Y bueno, estos son unos ejemplos, no son muy fuertes porque ayer justamente cuando hacía la presentación, si googleas, ¿no? Y estos son notas de este año, si googleas alcohol, violencia, nos aparecen datos, alcohol, violencia, mujeres, nos aparecen este tipo de encabezados. Puros encabezados donde el alcalde ebrio atropelló y mató a su esposa en Puebla. Hoy huyó a Morelos, pero fue detenido. Un hombre borracho estranguló a sus 2 hijos y a su esposa porque creía que lo engañaba. Pasará el resto de su vida en prisión. Borracho mata a su esposa y tira su cadáver en Peche, en Tamaulipas. Y un montón. Igual son datos fuertes, sí, son datos fuertes. Pero justamente sobre esto es lo que hay que visibilizar, porque el principal responsable, yo lo pondría en este caso, es el alcohol, ¿no? Obviamente todo nuestro entorno social, y voltear a ver también a una industria que no está teniendo límites. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente mencionar que es un problema de salud, ¿no? El consumo de alcohol es un problema de salud pública que impacta de forma distinta a las mujeres y a los hombres. La violencia doméstica contra las mujeres y el consumo de alcohol tiene un impacto directo en nuestra sociedad. Y por eso es importante que se incluya la perspectiva de género y que se haga una política nacional para el control del alcohol. Y en este caso hay recomendaciones internacionales como OMS, a través de OPS, OMS e iniciativa RESET, se han hecho, las recomendaciones internacionales incluyen
el subir los impuestos, ¿no? Que esta es una medida costo efectiva, y esto también provoca menos consumo, la disponibilidad, ya lo mencionaba Arturo, cómo es la fácil disponibilidad en cual, o sea, si tú sales a metros puedes encontrar alcohol. Y es importante trabajar en políticas públicas que consideren las recomendaciones internacionales, y lo mismo también con el tema de la publicidad y promoción de estos productos. Las conclusiones es que responsabilicemos a la industria del alcohol sobre lo que ha hecho y los daños que ha causado a la sociedad, y visibilizar sus acciones para normalizar un producto que daña el tejido social y que sigue dañando el tejido social. Es necesario desnormalizar el consumo de alcohol a través de campañas libres de conflicto de interés que consideren los impactos sociales que provoca el consumo de alcohol. Y aquí el comercial para nuestra campaña, esta campaña que se está haciendo a través de Raza, ¿no? Que la sigan y que conozcan los datos que está sacando esta campaña de manera constante a través de las redes sociales de Raza, del Poder del Consumidor, de Salud Justa y todas las organizaciones que formamos parte de Raza. Visibilizar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia contra las mujeres, es importante hacerlo. Y finalmente, señalar y resaltar que el consumo de alcohol es un problema de salud pública que impacta de manera distinta a hombres y a mujeres, y que urge en nuestro país una política nacional para el control del alcohol que incorpore perspectiva de género y que contemplen las medidas recomendadas por organismos internacionales, como el caso lo está haciendo OPS-OMS y la iniciativa Receta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Yajaira Ochoa, muy agradecido por el énfasis en el tema de la relación entre el consumo de alcohol y la violencia. A diferencia de otras conferencias de prensa, en esta tenemos una peculiaridad, que es invitamos a una mujer muy valiente para dar su testimonio respecto de la relación que existe entre el consumo de alcohol y violencia. Le vamos a pedir a Ana María si puede pasar, por favor. Ella nos va a dar su testimonio, Ana María. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Ana María y yo viví con una persona con problemas en su forma de beber. Pues muchas gracias por la invitación, y hablar de este tema es remontarme a una edad pues joven, en la cual pues hoy yo tengo 65 años. Y esto, conozco una persona a los 15 años, pues yo no era una persona que, pues no tenía mundo, diría yo, y entonces estudiaba y trabajaba, y eso pues no me abrió. A veces siento que yo fui demasiado cerrada, hoy veo que cerrada en los ojos, y me involucro con una persona que le gustó beber, porque siempre lo dijo, a mí me gusta. Y yo ya entiendo que le gustaba el efecto que provocaba en él, pero yo empecé a verlo en esa carrera, se puede decir alcohólica, hoy lo puedo decir, a lo mejor yo no soy la gran especialista, en cómo empezó ese caminar de beber cada 8 días, de beber 2 veces a la semana, hasta beber diario. Pero empecé a ver la parte de cómo él, desde el principio, se distorsionaba su manera de su conducta. En la calle dirían que era una persona buena, excelente, buen amigo, bueno, lo mejor, ¿verdad? Como el mejor ciudadano. Pero dentro de la casa, el vivir ya con este tipo de personas, pues yo ahora sí que lo viví en carne propia. Cómo se le desfiguraba el rostro, esa mirada tan profunda y esa parte de como enojo, de odio, pues hacia mí, ¿verdad? Porque prácticamente pues era, ahorita que estamos viendo todo con las especialistas, esa es la parte de su distorsión, que él al beber se transformaba. Y entonces empecé a vivir los estragos en la parte de esa violencia
que empieza, pues primero irle bajando a uno la autoestima, ir alejándolo a uno de la familia, siempre hablando, empezar a causar temor, hasta empezar a los golpes, ¿verdad? A los golpes. Y hoy me pregunto, pero digo, en ese entonces, pues sumergida en eso, pues ya contaba con un hijo, y yo prácticamente, pues yo a dónde me iba, decía, ¿no? Yo a dónde me voy, cómo me regreso a mi casa, me van a decir que, ya ven, te lo dijimos, o sea, en esa parte donde pesa hoy veo esos prejuicios tan marcados en aquellos años. Y me quedo siempre atemorizada con esa parte de violencia, siempre con una carencia económica terrible, hasta que un día tomo la decisión de irme a seguir estudiando, ¿no? Porque dije, pues me voy a morir de hambre, pero no aunado a eso, pues seguía existiendo esa agresión, ¿verdad? Esa agresión que hoy veo que realmente hasta mis compañeros lo vivieron, porque yo llegaba con lentes oscuros cuando hacía calor, ¿verdad? Con lentes oscuros, pues fracturada de la nariz, golpeada en el cuerpo, y así pasar mucho tiempo en el cual se entra en una dinámica de perdóname, mira, voy a cambiar, es que yo no sabía lo que hacía, y es una dinámica muy terrible, pero también de mucha violencia en cuanto al temor. Porque sí es fácil a veces hablar y decir y señalar, es que ¿por qué no le dejó? Pero pues estaba demasiado joven, inexperta, entré en una dinámica, hoy lo veo pues no, ya una autoestima sumamente muy baja, muy devaluada, y entonces pues me la llevo 15 años de mi vida, ¿verdad? Dirían, híjole, pues ahorita veo las consecuencias a veces, y ver que en el daño no nada más era físico, sino psicológico, en esa psique que de alguna manera a veces no encontraba un sentido para vivir. Decía, ¿por qué ya no me muero? Yo no le veo salida, pero esas ideas suicidas ahí en la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque mis sueños pues no eran los que yo había anhelado algún día cuando era joven, chiquita, ¿verdad? De esa niña que a lo mejor pues voy a casarme y voy a ser muy feliz, no, pues me había equivocado con la persona, y así sucesivamente en muchas ocasiones, es que es bien complicado arrastrar en aquel entonces a un hijo, y en el cual de verdad en un sometimiento terrible, porque de alguna manera decía, si tú te vas, yo voy y les quemo la casa a tus papás. Y yo en ese miedo y en esa angustia, y voy y me peleo con tus hermanos, y pues como era un hombre alto, corpulento, karateca que se decía él, pues yo de alguna manera pues yo tuve y él ejerció mucho miedo en mí, mucho temor. Y pues yo de alguna manera pues ya pues me quedé como invalidada en esa parte emocional, en la cual sí yo pensaba, algún día me voy a ir, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y oía testimonios de mujeres, pero yo lo veía años luz, que yo no lo podía realizar. Y en ese ínter en el cual sigo viviendo con esta persona, empieza con un brote psicótico y después lo diagnostican como esquizofrénico, y todavía me quedo 6 años más. Entonces realmente sí fui una persona que realmente sí viví los estragos de esa parte, de esa violencia de género hacia la mujer, porque realmente, pues él de alguna manera, yo le decía, pues trabaja tus traumas, pero no conmigo, ¿verdad? Pero qué fácil es decir cuando ellos realmente consumen, cuando consumen y ellos se van realmente a la fiesta, porque fue un alcohólico en el cual él era de calle, afortunadamente. Pero a veces llegaba y pues realmente pues sí se daña también en la parte de que llega en su escándalo, y ya pues también pues uno también sufre la desveladita, ¿verdad? Realmente la desvelada de que pues tener que soportar todas estas conductas inaceptables. Y realmente yo creo que
hoy veo que la gracia de Dios pues me lleva a empezar a abrir los ojos, porque yo, pues realmente no era vida. Yo decía, pues yo ya me estoy preparando profesionalmente, y qué pasa en la parte emocional, y poco a poco voy encontrando herramientas en las cuales pues me fui yo de alguna manera teniendo el valor, hasta que realmente yo involucré a mi familia, porque todos de alguna manera me secuestraba y de alguna manera no podía ni siquiera verme, y ellos impotentes y todo eso, pues de alguna manera yo hoy veo cómo el alcoholismo afecta, dicen que por ahí a más de 10, pues yo creo que hasta una manzana entera, ¿no? Porque si alguien hace disturbios, pues imagínense todos cómo nos quedamos alterados. No es fácil, piensa uno que se va uno a componer rápido, a lo mejor decían, antes había un curso, decían unas escuelas patrulla, ¿verdad? Que en 2 o 3 meses hacían carrera. Pues no, realmente es difícil, hasta que yo creo que llega una persona que a través de un hermano me da una plática a un padre. Y ¿saben qué me pesaba? Que en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, yo tenía que ya me había casado por la iglesia. O sea, ideas bien obsoletas en mí, en el cual de alguna manera yo hoy que veo, pues muchas veces salir librada. Bueno, y entonces en ese brote psicótico, en la parte de la esquizofrenia, él deja de beber 6 años y pienso que ya mi vida es la más feliz, y bueno, en esas ideas, ¿no? Y vuelve a recaer en esta parte y tomando, imagínense, sustancias ya controladas para el problema de la esquizofrenia y alcohol, pues ahí se ejerció una violencia más cañona, hasta que dije, de alguna manera un día salí librada de una apretada de cuello y dije, ya no más, es cuando realmente siento que pues ahí algo me iluminó a que yo tenía que tomar un camino diferente para yo de alguna manera salir de esas situaciones en las cuales pues yo por mi misma ignorancia y misma juventud y todo, pues me había metido, ¿verdad?, en aras de tener una familia a un costo muy alto, a veces hasta con mi propia vida yo iba a pagar, y que de alguna manera pues pude un día salirme. Y no me importó nada, porque yo decía, híjole, es que yo ahora voy a perder mi casa. Pero cuando uno realmente ya toca fondo también, en la parte así como dicen por ahí, dice uno, no más, mi umbral del dolor ya había llegado al tope, para el cual yo tenía que agarrarme a mí misma. Hace ratito platicaba con alguien y le dicen, ¿cómo apagas un incendio en una gasolinera? Y yo decía antes, pues con agua, no, con explosivos. Y así quedar, no importa, pero el chiste es un día salir de esa violencia y hoy poder dar ese testimonio y platicarles aquí a ustedes, que de alguna manera, a veces haber vivido lo vivido, me lleva a dar esta parte que sí se puede, y que de alguna manera no se deben de normalizar estas conductas inaceptables hacia ningún ser humano, y principalmente a la mujer. Gracias. Muchas gracias, querida Ana María, por tu valiente testimonio, por compartirnos con nosotros. Bien, concluimos esta parte de la conferencia. Para la Red de Acción sobre Alcohol es muy importante enfatizar en esta parte de lo que queremos, que es sonar la alarma para que la población caiga en cuenta de este problema tan grande que es el consumo de alcohol en nuestro país, las consecuencias que tiene, especialmente las consecuencias sociales, este deterioro del tejido social. Lo decía muy bien la maestra Yajaira, no se pretende estigmatizar para nada el consumo, lo que se busca, por el contrario, es visibilizar esta relación que existe entre el consumo de alcohol y, en este caso en particular, la violencia, que no se normalice solo el consumo, sino que tampoco se normalicen las consecuencias, que no veamos como algo normal el hecho de que existan este tipo de consecuencias y formen parte del constructo social. No debe de ser un proceso que normalicemos.
normalicemos como sociedad. Entonces, abrimos el espacio para los compañeros de la prensa si tuvieran alguna pregunta. Le pediría a mi compañera si apoya con el micrófono de allá, por favor. Ahí va, Karen. Mil gracias, Karen, por favor. Gracias, buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Puerto Saludable. Yo quisiera preguntarles en qué consiste esta campaña dirigida a sensibilizar el tema del alcohol y la violencia, si ya se acercaron con alguien del gobierno federal o qué acciones van a tomar al respecto. Y me gustaría también preguntarle a la doctora Marta Romero, ¿la persona es violenta, nace violenta con, no sé, el medio ambiente se vuelve violento, porque ambos beben alcohol, y esta violencia se magnifica con el alcohol, o el individuo no es violento y se vuelve violento, o ella con el alcohol? Gracias. Muchas gracias. Contesto rápido la primera pregunta. La campaña está dirigida enteramente a la población en general para hacer esta reflexión. E insisto en el interés de no normalizar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia, pero tiene un fuerte llamado a la acción que es justamente a las autoridades, porque nos surge que exista en el país una política nacional para el control del alcohol. Lo tenemos para otro tipo de circunstancias, contextos. En el caso del tabaco sabemos que hay una ley general para el control del tabaco, que hay toda una política al respecto, pero en el caso del alcohol desde hace años que no existe una política nacional. Entonces nuestro llamado es a las nuevas autoridades. Sí, empezamos ya a tener aproximaciones con gente, sobre todo en el Congreso. Empezamos a acercar y a llegar a ellos material al respecto con evidencia tanto internacional, regional y nacional, para empezar a hacer esta discusión. Como red de acción hemos sacado comunicados en este proceso que llevamos. La raza se configuró este año, en marzo de este año, y en el poco tiempo que tenemos como red de acción hemos estado haciendo llamados a la autoridad para que pueda voltear con urgencia y poder mirar. Y específicamente estamos en la búsqueda de tender los puentes con las nuevas autoridades del gobierno federal para poder elevar este nivel de discusión y que pueda traerse esto con urgencia como una necesidad de una política nacional. Pero más o menos a detalle, ¿cómo se conformará esta política? ¿Qué elementos la van a hacer? Nosotros estamos trabajando en una propuesta de manifiesto en donde queremos enumerar esas necesidades básicas que la política debe tener. Lo mencionó un poco la maestra Yajaira al final, lo mencioné yo al principio. De entrada urge un tema de revisar este modelo de impuestos especiales a las bebidas alcohólicas. Yo mencionaba específicamente el caso de la cerveza, es la bebida alcohólica que más se consume en nuestro país y es la que tiene la tasa de impuestos más baja en consideraciones especiales por la graduación alcohólica, por cómo está el modelo de esquema. Entonces urge que se modifique este esquema como está planteado, porque una de las medidas que recomienda el Plan de Acción Mundial para la Reducción de Uso Nocivo del Alcohol de la Organización Mundial de la Salud es justamente, y lo decía muy bien la maestra Yajaira, los impuestos especiales, elevar esos impuestos especiales, porque disminuye esa asequibilidad, principalmente en menores de edad, que son quienes se están iniciando mucho más en el consumo de bebidas alcohólicas en nuestro país. Otro tiene que ver necesariamente, sí, con regular la alta disponibilidad. ¿Y esto qué implica? Meternos de lleno a la revisión de la Ley General de Salud o incluso hacer una ley específica y propicia para el control de bebidas alcohólicas que tenga que ver con, evidentemente, toda una regulación que se hace de la mano con los estados, porque ahí sí el tema está totalmente coordinado a nivel estatal y a nivel municipal, pero tiene que haber medidas estándar para decir, sabemos que hay muchas leyes mercantiles que establecen distancias mínimas entre puntos escolares y puntos de venta de alcohol. No hay ninguna entidad federativa que cumpla con esas distancias, no la hay. Afuera de muchas escuelas hay tiendas que permiten la venta de bebidas alcohólicas y que incluso algunas de ellas de manera poco responsable le dan venta de alcohol a menores de edad. De entrada es establecer eso, los horarios, la alta disponibilidad. Mucha gente se preocupa, por ejemplo, por las horas en las que se concluye la venta de alcohol, porque el punto de venta para llevar alcohol suele ser la medianoche,
pero si es un restaurante, si es un antro, si es un bar, son las 2, 3 de la mañana, va a depender de la ciudad en la que se encuentra, pero nadie reflexiona en el horario en el que se empieza a beber, y como están en muchos casos, como la ley de la Ciudad de México, desde las 7 de la mañana se puede vender bebidas alcohólicas. Todo eso hay que voltear a ver y decir, se tiene que regular esta parte, sobre todo, insisto, esta disponibilidad. Lo que ha hecho hoy el gobierno de la Ciudad de México nos parece fabuloso, esta restricción para dejar de vender el alcohol en los tianguis, en la vía pública, que es un problema enorme de salud pública, porque insisto, con este tipo de bebidas, los azulitos, las gomichelas, se han vuelto súper accesibles. Recientemente el ISSSTE sacó una advertencia justo por la bomba calórica que representan este tipo de bebidas. Entonces, en ese sentido es restringir publicidad, disponibilidad y por supuesto el aumento de impuestos especiales. Le paso a la doctora Marta para la segunda pregunta, por favor. Bien, gracias. Esto de si se nace o se hace, yo creo que son las dos. En particular hay una diferencia en lo que es la agresión y la violencia, pero aquí estamos hablando de la violencia de género, y la violencia de género es prevenible. Claro que tiene un gran número de aristas de por qué alguien se vuelve violento. Tiene que ver, sí, con tu naturaleza genética, pero también con tu desarrollo cuando eres niño, también con tu ambiente social, económico, político, religioso en el que naces, en quien te crías, y sobre todo lo que se ha estudiado últimamente son lo que le llaman los eventos adversos en la infancia. Hay muchos eventos que la gente no elige y que lo sufre, ¿no? Por ejemplo, una guerra. O sea, ¿cómo le vas a decir a un niño palestino, perdonando el ejemplo porque es el más cercano y muy doloroso, pues que no sea violento, si todo lo que ha crecido y lo que ha visto en el último año es violencia de cualquier tipo, con una atrocidad horrible? También en nuestro país ha cambiado pues las normas en cómo nos relacionamos, en la seguridad que tenemos, en si salimos a la calle o no, en quién confiamos. Antes los mejores amigos eran los vecinos y ahora el mejor vecino es al que no le hablas, ¿no? O sea, esas son cuestiones de educación, de política, de eventos adversos, pero también tiene que ver con tu bagaje personal, biológico, psicológico, porque finalmente sí hay algunas personas, las menos, son las menos, que tienen problemas emocionales severos, diagnósticos severos como el que la colega nos compartió. Si un diagnóstico de esquizofrenia ya nos habla de un problema de salud mental severo, que de alguna manera no justifica la violencia que ejercieron sobre ella, pero que debería de ser tratado en un espacio como en el instituto donde yo trabajo, ¿no? Pero son los menos. El asunto es que siempre es una combinación de naturaleza y cultura. Es quién soy, cómo nazco, dónde estoy ubicado, qué edad tengo, qué recursos me dieron, qué eventos adversos he tenido a lo largo de mi infancia, siendo hombre y siendo mujer. A los hombres también los violentan muchísimo, pero ellos se quedan calladitos. Y entonces el alcohol es cuando se le propicia el, de alguna manera, olvidarse un poco de lo que no quieren hablar, como decía nuestra colega de Gendes, de las emociones, que las tienen bien guardadísimas, y el alcohol es propicia la expresión. Ahora, ¿toda la gente que bebe es violenta? No, porque nosotros conocemos gente que bebe, que le da por ser más amorosa con el vecino, con el compadre, y hay gente que se vuelve más violenta, tiene que ver con su historia, con todo lo que hemos mencionado. Lo que sí es cierto que la violencia de género se puede prevenir, sí, que se pueden prevenir las muertes también, que el consumo del alcohol se debe de regular, no prohibir, porque yo creo que hay países como, por ejemplo, tengo una colega que vive en Irán, y ahí el consumo de alcohol está prohibido, en las calles y todo. Ahora, no hay violencia por consumo de alcohol, sí las hay, porque resulta que sí pueden beber, pero en sus casas, ¿no? Entonces, la violencia, ¿dónde se manifiesta? Dentro de los hogares. Fue como pasó aquí en México con la epidemia de COVID-19. ¿Había antros? No. ¿Había venta de alcohol? A lo mejor no, pero la gente se embriagaba y la violencia contra las mujeres aumentó durante la pandemia. Entonces,
es el contexto, el momento, la situación. No es bueno poner etiquetas y decir todos los hombres son violentos o todas las mujeres somos buenas, porque también hay muchas mujeres violentas y eso hay que reconocerlo, ¿no? ¿Cuántos hombres que son violentos no tuvieron a madres que eran violentísimas con ellos? Entonces yo creo que la cuestión, en lugar de buscar las etiquetas, es tratar de lograr la comprensión del sujeto que tenemos enfrente para darle la mejor opción. Yo estoy hablando de salud mental, quizás un grupo de reflexión si todavía no llega a la delincuencia o a la violencia física severa. Y si ya llegó, de todos modos, la prisión pues es una solución, pero el tener a la gente ahí encerrada tampoco sirve de nada si no hacemos prevención y readaptación, pero readaptación buena. Y la educación, nos falta muchísimo en la educación de niños y niñas para convivir de una manera más respetuosa, afectuosa y tener una formación en mediación, una forma de resolver conflictos que no impliquen violencia, sino diálogo. Doctora, pero entonces para entender un poco qué lugar entre todos estos elementos juega el alcohol. Yo jamás he bebido, ¿no? Me cuesta trabajo un poco entender, pero quisiera saber entonces qué definición o qué papel juega el alcohol dentro del hombre que violenta. No sé, hablaba la compañera de la patología dual que tenía su expareja, ¿no? Esquizofrenia más alcohol. Pero, como usted decía, son casos muy particulares porque ya tienen una enfermedad de base mental, pero tal vez no todos. Ahí, ¿cómo se define, cómo entender entonces el papel que juega el alcohol dentro de esta persona que ya es violenta de por sí? Como lo dice el título de la conferencia, es un precipitante de la violencia y también es una cuestión de desconocimiento. Todos, en teoría, podríamos beber alcohol, pero la verdad es que no es cierto, porque hay cuestiones biológicas que hacen que personas en la primera vez que consumen alcohol es borrachera segura. Entonces tiene que ver con tu hígado, con tus enzimas hepáticas. Entonces la gente tiene que conocerse y saber si puede beber o no. Hay gente que no puede beber porque su organismo le dice que no, más allá de una cuestión moral, es porque si yo tomo y con esa tengo para ponerme violento, pues entonces tú no bebes. Entonces, lo que no hacemos es educar. La Organización Mundial de la Salud lo que dice es que una mujer no debe de beber más de 3 copas por ocasión de consumo y no más de 1 por hora. Y los hombres no más de 5 por ocasión de consumo y no más de 1 hora. Y lo que ocurre es que en México se bebe de una forma que siempre es para el embriaguez, de fin de semana, al llegar a las borracheras. Hay países en el mundo como las culturas europeas que consumen en cantidades más alcohol que nosotros, pero no beben para embriagarse. Toman 1 o 2 porque se van a tomar una copa con sus amigos después del trabajo, pero no se embriagan. Y en cambio en México tenemos la cultura del exceso, así sí, que sean muchísimas, a la borrachera, hay muchas bebidas y la mezcla y todo eso. Entonces, si no hemos podido erradicar el consumo, porque está difícil hacerlo, pues hay que educar. Entonces, sí es un precipitante. Para algunas personas está prohibidísimo beber si tu organismo te está diciendo que no bebas. Y hay ciertas circunstancias en que la gente nunca debe de beber. Pues cuando maneja vehículos pesados, un piloto que va a llevar a una población en su avión nunca debe de beber, o una mujer que está embarazada, por ejemplo. Ese es un tema con la industria de alcohol. Ninguna botella de alcohol tiene un mensaje que diga que ninguna mujer debe de beber. Eso de que las mujeres embarazadas se pueden tomar 1 o 2 copitas, eso es una gran mentira, porque no hay un nivel de consumo seguro durante el embarazo. Y también eso pensar, que los hombres que van a tener un bebé no les afecta el consumo al producto que viene, eso es una gran mentira, porque ya se sabe que el consumo combinado de hombres y mujeres es la principal causa de retraso mental en los bebés que nacen. Entonces,
hay que educar en todos los aspectos. Si yo quiero tener un bebé sano, pues no bebas. Si yo quiero tener un hijo con un desarrollo saludable en la adolescencia, pues retrasa el consumo, y si no bebe mejor, y si sí, de todos modos va a beber, pues entonces edúcalo, acompáñalo, no lo dejes que maneje, todas estas cuestiones. Entonces, es como la comida. Si tú quieres ser obeso, pues come productos empaquetados, en bolsas, con muchas calorías, con sodio, y vas a tener la diabetes cuando tengas 15 años. ¿Quieres comer? Pues lo puedes comer, y comer bastante bien si comes de manera saludable. Es lo mismo, tenemos que aprender a convivir y saber en dónde estamos situados en tu salud, si sí puedes o no puedes. Y una persona que está tomando, por ejemplo, medicamentos psiquiátricos, muy difícilmente podrá beber alcohol, porque interaccionan los medicamentos como con muchas otras cosas, ¿no? Gracias. ¿Puedo agregar algo? Sí, me gustaría agregar justamente esta perspectiva que mencionábamos inicialmente, también dentro de esta dinámica que mencionaban, justamente y posicionando a la industria otra vez, ¿no? En este entorno. La violencia justifica la violencia porque normaliza el consumo de alcohol, y justifica la violencia porque se menciona que golpeó porque lo hizo bajo los efectos del alcohol, entonces no es tan grave, entonces termina justificándolo. Es un falso discurso si nos damos cuenta. Y en este mismo contexto de cómo la industria posiciona este discurso, es importante señalar que muchas veces, justamente por esta justificación de la violencia, las víctimas no denuncian y no reportan porque lo ven como algo, es que estaba borracho, ¿no? Y entonces por eso es importante visibilizar, ¿no? Y otra vez insisto en responsabilidad también dentro de todo este contexto a la industria del alcohol, y cómo es que se opone a políticas públicas, y la importancia justamente de generar políticas públicas que contribuyan a disminuir el consumo de alcohol. Porque si bien es cierto, no existe, ¿no? esta parte de, bueno, tómate una copa si vas a manejar, ¿no? O sea, es el mismo discurso otra vez de la industria. No existe consumo seguro de alcohol, y por eso es importante generar políticas públicas que regularicen y desnormalicen este consumo que se genera en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. ¿Puede aclarar cuál es el impuesto a las bebidas actualmente y cuál es la propuesta para que aumente? Si lo quiere decir otra vez. Guadalupe Franco del Instituto Mexicano de la Tradición, ¿puede aclarar solamente cuál es el impuesto que actualmente está en las bebidas alcohólicas y cuál es la propuesta para que se aumente ese impuesto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En términos generales, a nosotros lo que nos interesa es que se revise el esquema actual de impuestos. El IEPS, como está es un impuesto al valor. Esto es por el valor de las bebidas en función de la graduación alcohólica. Es decir, en bebidas que tienen una graduación hasta 14 grados de alcohol pagan 23% del valor en impuestos. De ahí al 20 grados de alcohol pagan otro porcentaje, y de esos 20 grados hasta los 55, que por ley general se contempla una bebida alcohólica, pagan el doble del primero, es decir, 52%. Ese esquema de impuesto ad valorem ha demostrado que es ineficaz en términos generales. Voy a poner un ejemplo muy claro. Una tienda puede poner una promoción en términos generales de las bebidas, entonces se disminuye el precio. Vamos a pensar que te llevas el combo con productos no saludables como frituras o eso, y al final el precio baja, entonces termina siendo todavía menor esa recaudación al respecto. El punto está en que se vuelve, y lo vemos cotidianamente, cada fin de semana cualquier tienda de conveniencia que tú veas tiene promoción respecto de bebidas alcohólicas, principalmente la cerveza es la que más bebidas alcohólicas. Si tú vas a, nosotros hemos hecho monitores, por ejemplo, en fechas emblemáticas como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Independencia, ahora que viene, bueno, inclusive hay una apropiación cultural, ¿no? Ahorita vas a ver, por ejemplo, que en próximos días va a aparecer la cerveza esta de cempasúchil, que con motivo del Día de Muertos se presenta. Bueno,
se paga por el valor del producto y no, lo ideal es pagar en términos generales por la cantidad de alcohol puro que consumes. En México hay una norma oficial que establece, una norma oficial entre COFEPRIS y la Secretaría de Economía, que establece cuál es el trago estándar promedio en nuestro país. El trago estándar en nuestro país es en promedio de 13 gramos de alcohol. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor una cerveza de 355 mililitros de alcohol con una graduación alcohólica de 3 grados de alcohol, pero con el volumen que tiene, representa un trago estándar, versus una botella de tequila que suele tener entre 40 grados de alcohol, pero tiene a lo mejor, pensemos en un shot de tequila, suele ser una onza de tequila, pues ese equivalente de este shot tan pequeño versus la lata de 355 pero con una concentración menor, ese es el equivalente de un trago estándar. O un vaso de whisky con hielo, lo mismo. Esas son las equivalencias del trago estándar. Ahí estamos hablando de la cantidad de alcohol puro que ingresa a tu organismo. Una de las propuestas es justamente revisar en la posibilidad de establecer impuestos que vayan por la cantidad de grados de alcohol puro que contiene la bebida y no tanto por el valor que la bebida tenga comercialmente. Entonces, es un tema a discutir, es un tema a sentarse, en este caso en concreto con las comisiones de Hacienda en el Congreso, para establecer una revisión de ese modelo que tenemos, que ya es anacrónico. Sí, por favor. Buenas tardes a todos y de la mesa de felicitaciones por esta reunión de prensa, que yo quiero hacer una pregunta, ¿sí? Anteriormente había publicidad en la televisión y eso sobre el alcohol, y luego hizo un manifiesto, una enteración que no se prohibía vender alcohol a los adolescentes ni dar la publicidad en la televisión, en la radio, etcétera, ¿sí? En segundo término, ¿qué ha hecho Alcohólicos Anónimos por este consumo de alcohol para que no salga adelante todo eso? Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, en términos generales, no hay una restricción mayor a la publicidad de bebidas alcohólicas, a diferencia de lo que ocurre con tabaco. A partir del 2008, que la Ley General contra el Tabaco entró en vigor en nuestro país, ya no hay publicidad de productos de tabaco en radio y televisión, y desde hace un par de años ya no lo hay en ningún otro medio, es decir, se acabó completamente la publicidad de productos de tabaco. Sin embargo, en el caso de las bebidas alcohólicas no es así. El reglamento en materia de publicidad de la Ley General de Salud establece las restricciones, establece las recomendaciones de cómo debe ser esa publicidad, pero en esencia, las bebidas alcohólicas, particularmente aquellas menores de 20 grados de alcohol, pueden anunciarse libremente en cualquier horario. Las que tienen mayor graduación alcohólica de estos 20 grados tienen restricciones en el horario, hasta las 9:30 de la noche es que pueden anunciarse, hasta las 6 de la mañana. Es decir, no hay una restricción en términos comerciales importante o trascendente. Por el contrario, lo mencionaba hace un rato aquí en la mesa la maestra Yajaira, en eventos deportivos vemos infinidad de patrocinios, infinidad de comercialización de bebidas alcohólicas que predominan en esa potestad de los eventos, ¿no? Inclusive conciertos que ya tienen, inclusive son corporativizados, ¿no? Viene el Corona Capital y tenemos así de diferentes productos o marcas, festivales o actividades. Entonces, no hay realmente una restricción, por eso es tan importante establecer restricciones al tema. Que hubiera de hacer una ley, ¿no? Pues nuestra intencionalidad es que se retome el tema para que se discute y se pueda hacer una política fuerte al respecto. Sobre Alcohólicos Anónimos, lo que le corresponde propiamente pues es enteramente atender a las personas que tienen problemas con su manera de beber. No participa en lo absoluto de controversias o temas políticos, se centra específica y únicamente en el tema de ayudar a aquellas personas que tienen problemas con su manera de beber para que acudan a los grupos que tienen en todo el país. Gracias. Nos estamos acercando al límite ya del tiempo de nuestra conferencia. No sé si hubiera una pregunta más, sino para concluir, una más, por favor. Martín Takagi, de la agencia Amex. Están hablando de que haya
una regulación del consumo, que haya una política pública, que haya varias cosas que tienen que ver con los impuestos, con la prohibición, con la restricción. Sin embargo, esto ya se vivió con la ley de tabaco. El tabaco se sigue vendiendo en México, sigue habiendo mucho consumo y también empiezan desde muy pequeños. Estamos hablando en este caso del alcohol y la violencia, pero son cuestiones culturales. La violencia se ha convertido en un tema cultural ancestral, de que ha habido aquí, se hablaba mucho del machismo de toda la vida, de todo, incluso las películas mexicanas fueron motivo de ese tipo de machismo y violencia hacia las mujeres. Luego viene el tema de la violencia en general, que se ha convertido en un tema que ya se está normalizando. Vemos muertos, enfrentamientos, cosas que lo que está pasando en Sinaloa, lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Chiapas, y eso no lo ha restringido de ninguna forma la violencia. Son temas culturales y no de impuestos. Por ejemplo, se subieron los impuestos al alcohol, ya el IEPS, se subieron los impuestos a los cigarros, se sigue habiendo este tipo de cosas. Hay prohibición de la marihuana, prohibición de las otras sustancias como la cocaína, y se siguen utilizando esas sustancias. Yo creo que más bien es un tema cultural, es un tema de cultura, de cómo vivimos los mexicanos, qué es lo que estamos viviendo y cómo tenemos que resolverlo. Sobre eso tienen alguna propuesta, algo más concreto, porque bueno, pues creo que el incrementar los impuestos, el restringir la venta, no va a ser, por el contrario, lo va a hacer más codiciado. Bueno, antes de pedirle apoyo a mis compañeros para responder este tema de lo cultural y la violencia, es decir, existe evidencia muy clara de que sí funcionan este tipo de políticas. Es decir, no tomamos nosotros el tema de decir queremos restringir la disponibilidad porque esto fuera una ocurrencia. No, hay evidencia científica que demuestra la efectividad de este tipo de políticas. Un ejemplo que usted refiere en el caso de los impuestos al tabaco ha sido la medida más costo efectiva que ha pasado con el tema del tabaco. Y si nosotros revisamos encuestas epidemiológicas de consumo de sustancias psicoactivas, el tabaco es la única sustancia, cuando tú lo miras en contraste contra las demás drogas, incluido el alcohol, por supuesto, la marihuana, los estimulantes de tipo anfetamínico, que no ha incrementado su consumo en lo absoluto. Todo lo contrario, es decir, en términos generales, la prevalencia de tabaco, a pesar de los esfuerzos que hace la industria, se han mantenido estables. ¿Deberían de tener ya tendencias hacia abajo? Sí, pero se han mantenido estables, es decir, no han incrementado su consumo, a pesar de todo lo que la industria hace. En el caso de las medidas, de las políticas propuestas señaladas por Raza, están establecidas como acuerdo reciente, además del año pasado, en el Plan Mundial de Acción 2022-2030 que la Organización Mundial de la Salud con los países adoptaron para decir qué se tiene que hacer en materia de alcohol. Y uno de los temas más importantes tiene que ver con eso. Yo solo voy a poner un referente al respecto de esta conjetura, pregunta que se hace. Lo decía muy bien la maestra, la doctora Romero, cómo está el país en términos de violencia, en violencia sin alcohol, en violencia en general. Inclusive nos mostraba el caso de Yucatán versus países como España, ¿no? Y lo que nosotros hemos dicho desde un principio, y lo mencionamos de manera enfática al principio, el alcohol no es un sine qua non de la violencia. Por supuesto que la violencia va a existir con o sin el alcohol, pero lo que sí es el alcohol es un detonante de la violencia, es decir, favorece eso. Y en países que tienen, y lo decías tú, un tema cultural tan estructural, una fuerte carga de violencia, y justo la doctora nos mostraba esa carga de enfermedad, que es tan importante que la veamos, es decir, que insistimos, pasa desapercibido. No, la violencia tiene un costo sanitario importante en la salud general, pero en la salud individual. Entonces, en un país que tiene estructuralmente una carga de violencia tan fuerte, la alta disponibilidad del consumo de alcohol favorece o perpetúa ese tipo de violencia, y eso es a donde nosotros nos dirigimos. La realidad, y está, insisto, con evidencia. Recientemente el doctor Jorge Villatoro del Instituto Nacional de Psiquiatría presentaron un libro que se llama Entre latas y botellas, donde se demuestra, con base a los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016, la ENCODAC, que en las ciudades donde hay mayor consumo excesivo de alcohol,
hay una mayor densidad de puntos de venta de alcohol. Es decir, hay una correlación en términos generales. ¿Y cuál es el problema? Que el consumo excesivo es el que se asocia frecuentemente a este tipo de comportamientos violentos. Entonces, por supuesto, lo decían muy bien las tres especialistas, tiene que haber una perspectiva de género en todas las políticas integrales que se establezcan, pero a nosotros como colectivo, como raza, nos toca llamar la atención en lo que corresponde al tema del alcohol. Y una de las cosas más importantes es, el Estado tiene que tomar en sus manos ya con urgencia el tema de esa alta disponibilidad. Porque nosotros nos centramos hoy en una consecuencia, en un tema específico que es la violencia, pero hay infinidad de consecuencias asociadas al consumo del alcohol que tiene que tomar en cuenta el Estado para decir, necesitamos fortalecer esa regulación. Es que precisamente aquí lo mencionaba, que tiene que ser una política pública integral, tiene que sumar esta cuestión de educación, perspectiva de género, el tema de salud, tema de prevención. O sea, creo que ahí es donde tendrían ustedes que ver qué elementos son los que tienen que intervenir en esta única política de alcohol, violencia familiar. Bueno, yo creo que un elemento importante y que es muy polémico es que toda esta violencia ocurre porque se puede, porque no hay justicia, porque no tenemos un Estado de derecho, que no es mi tema, pero sí lo tengo que decir. O sea, mientras un maltratador no sea detenido, llevando a un juez, obligarle a tomar tratamiento, o si la agresión es demasiado severa, acabe en la cárcel siendo rehabilitado, no solamente castigado, el país va a seguir como estamos. La verdad, en mi manera muy personal, que no institucional de ver las cosas, nos falta civismo. O sea, que esa materia no las quitaron. Cuando éramos chicos nosotros difícilmente, al menos yo con la edad que tengo, tengo 68 años, era imposible faltarle al respeto a una maestra. Nos poníamos de pie cuando entraba y decíamos, buenos días, maestra fulana, ¿no? Si le faltábamos al respeto a un colega, fuera de, vaya usted a recoger los papeles del patio, yo qué sé, había más civilidad en todo. O sea, podíamos salir a jugar a las calles, podíamos tener amigos con nuestros vecinos. Mi padre pues era un patriota llegaba el 16 de septiembre, el 15 vamos a ponernos de pie porque somos mexicanos, porque estamos orgullosos de serlo, bla, bla, bla. Y todos esos valores que nos hacían, no digo que fuera todo el pasado perfecto, pero sí creo que todos esos valores se fueron perdiendo porque la gente que no respeta tiene más derechos en la actualidad que los que nos portamos bien. Entonces, no es posible que funcione ninguna política, por muy perfecta que ésta sea, si no hay justicia para todo el mundo. A los hombres también los matan, y los matan muchísimo más que a las mujeres. Y los hombres no se quejan de que los maten, de que los levanten, ¿no? O sea, cuando las mujeres han demostrado su inconformidad ante la violencia, no hay respuesta. O sea, ¿cuántos niños están en trata? O sea, así podría seguir al infinito, que no es el asunto, y ni yo soy la especialista para hablar de eso porque no soy abogada. Entonces yo creo que todo se puede mejorar si hacemos un grupo interdisciplinario en que haya abogados y juristas, incluso religiosos, porque la gente también tiene sus creencias y sus maneras de ver la vida y todas son respetables. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo como sociedad, vamos a acabar mal en todos los aspectos, no solamente con el alcohol, con todo lo demás. Entonces, no es posible que veamos y que normalicemos de que al señor que en paz descanse de Chilpancingo le cortaron la cabeza y nadie diga nada. O sea, eso yo creo que es la diferencia de lo que tienen los otros países. Nuestro país es un país maravilloso, con una riqueza en su gente y en los recursos naturales impresionante que cualquier país del mundo querría, pero nos falta un Estado de derecho y de justicia, porque incluso algunas leyes que hay son maravillosas, pero pues si no hay derecho y si no hay justicia,
y si yo denuncio y no pasa nada, entonces, ¿por qué ya no enseñamos civismo? ¿Por qué ya no somos más amables con nuestros vecinos? Por ahí deberíamos empezar, antes de cambiar todas las leyes. Me parece a mí, a lo mejor soy una ilusa, pero a ver, mi vecina de mesa. Bueno, sí, definitivamente tiene que ver con una estructura, como bien lo mencionan. El cambio no puede ser, como les compartía, solo desde lo individual, tiene que ser un cambio estructural, político, económico, social. Entender eso es lo que nos corresponde desde el trabajo que hacemos en masculinidades, entender que esas dinámicas son las que están perpetuando algunas cosas, como en este caso la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Entender también que para las mujeres víctimas de estas agresiones que estamos especificando por el consumo de alcohol, también se les debe de escuchar, también debe de existir esta justicia, pero pienso yo y desde Gendes que una justicia restaurativa, que las escuche, que las atienda, que no sea nada más un marco legal, que no sea nada más un marco jurídico, que además desatendido, además mal implementado, que responda a muchas otras cosas, porque estamos hablando efectivamente de una estructura social. Entonces, entender que para cambiar todo esto debemos profundizar en cómo nos construyen, pues sería como lo básico, ¿no? Lo fundamental. Y además hacerlo como un cambio colectivo, esa es la apuesta, o sea, que las decisiones que partan de nosotras y nosotros también tengan un impacto, porque impactan de manera negativa, ¿no? Entonces que tengan un beneficio para todo el mundo. Muchas gracias. Sí, y eso que dices al final, o sea, nosotros lo que planteamos es una integralidad de las políticas, no es una sola política. Poner el ejemplo muy claro de lo que la OMS dice, en el caso del alcohol creó un paquete que se llama SAFER, son 5 medidas las más costo efectivas, muy similar a lo que ocurre con tabaco, ¿no? Tabaco no nada más son los impuestos lo que ha funcionado, es decir, hay advertencias en las cajetillas que son estas imágenes que aparecen, evidentemente la restricción completa de publicidad, evidentemente el que haya una línea de ayuda que funcione, servicios de cesación para todo. Lo mismo ocurre en el caso del alcohol, ¿no? Es decir, el tema, nosotros hablamos de disponibilidad como uno de los elementos que se deben de atender, pero hay una serie de medidas que deben de tomarse en cuenta. Por supuesto, la sensibilización es fundamental. Un ejemplo nada más como un referente, en la administración pasada, recién que concluye, hemos tenido, yo creo, la campaña más grande en materia de adicciones que ha habido en este país. Y sin embargo, muy poco de esa campaña se destinó a hacer temas de alcohol y tabaco. Todo centralmente sobre fentanilo, cannabis, muchas de esas drogas duras. Pero en el tema de las drogas que más se consumen en nuestro país, que son alcohol y tabaco, fue muy poco lo que se tuvo, ¿no? Entonces, urgen temas de sensibilización para que la gente deje de normalizar este consumo. Cuando nosotros decimos que un menor de edad, ningún menor de edad debería de consumir alcohol, ni uno solo, o sea, y lo que vemos en las encuestas pues no es alarmante, lo compartía la doctora, o sea, niñas que empezaron desde los 9 años a consumir bebidas alcohólicas, o sea, y cómo se da esa violencia en ese rango de edad, y lo decía también la maestra Susana, en términos de esta construcción de masculinidad, es muy común, muy frecuente que se exalte esa masculinidad a partir de tus experiencias asociadas al consumo del alcohol, cuánto consumiste, cuánto aguantaste, con quiénes conviviste, y se vuelven anécdotas que celebramos, que vemos de manera jocosa. Y no es que sea exclusivo de nuestro país, ¿no? Muchas veces cuando se habla que el alcohol se asocia a cuestiones recreativas, ha sido histórico, ¿no? Cuando hablamos de las bacanales, pues el nombre viene del dios Baco, que era el dios del vino, es decir, eso ya existe desde hace mucho tiempo. El tema es ahora esa normalización que se construye y de la que no queremos hacer. Por supuesto, en la parte que le corresponde ya a nosotros como sociedad civil, lo que hacemos es este llamado, pero por otro lado estamos trabajando en generar estas campañas que no están, las hace la sociedad civil, para sensibilizar y decir, ojo, hay una relación importante entre el consumo de alcohol y la violencia, y que la gente empiece a voltear a ver y decir, pues decimos, ahorita lo que estamos haciendo es sonar la alarma, estamos empezando a hacer que la gente empiece a voltear, porque cuando entramos a la discusión, por supuesto que mucha gente se va a resistir o no va a querer ver esta relación que existe pensando en la demanda de una política nacional, pero la realidad es que es un problema que está y que puede ser el elefante blanco que no queremos ver.
Pues muchísimas gracias a todas, a todos por su tiempo, por su espacio, por su disposición. Muchísimas gracias, Ana María, por tu enorme valentía de compartirnos tu testimonio. Mis queridas compañeras, Susana, la doctora Marta Romero, la maestra Yajaira, que ya se fue. Muy agradecidos por este espacio. La entrevista, la conferencia queda en nuestras redes y estamos atentos a cualquier inquietud que exista. Muchas gracias y buenas tardes.